Reciban un cordial saludo en esta noche de capacitación, este viernes 11 del mes 9 de este 2020. Bienvenidos en nombre de todo el equipo de NBS a esta nueva OVNA y a esta nueva Masterclass. Quiero contarles que con esta edición estamos llegando ya a los más de 5,000 participantes de las actividades gratuitas de NBS durante este tiempo de cuarentena, durante este tiempo de pandemia. Así que sean bienvenidos a esta excelente noche de capacitación y como siempre algunas recomendaciones, saludando a todos los que ya están dejando su saludo en el chat. Y recuerden, en esta noche quiero invitarles a conocer nuestro podcast NBS Business and Management, el podcast de NBS. Lo puedes escuchar en cualquier momento y a través de cualquiera de nuestras plataformas, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts. Simplemente deben buscar a NBS Business and Management dentro de cualquiera de estas plataformas o visitar podcastnbs.com. Actualmente tenemos ya 28 episodios diferentes de formación y también tenemos nuestra sección de audiolibros. Allí vas a poder escuchar de forma gratuita 10 audiolibros que ya tenemos disponibles para ti y cada semana estamos subiendo 2 episodios nuevos, 2 audiolibros. Los puedes escuchar totalmente gratis desde tu smartphone, desde tu computadora en cualquier momento del día. Y recuerden, también tenemos un video podcast en donde también estamos subiendo las entrevistas que realizamos. Así que recuerden que NBS es pasión por la excelencia y tú puedes ser parte de ella. Para eso recuerda visitar nuestro sitio web www.nbs.es o puedes también llamarnos al 2506-1000. Muy bien, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta nueva Masterclass, no sin antes invitarles a que ya tenemos disponible el registro para nuestra próxima actividad. El próximo viernes 18 de septiembre tendremos nuestra Masterclass de Google Analytics. Mide y vencerás. Te invitamos a participar y a aprender sobre analítica web. Esto en el marco de que ya se acerca la fecha del inicio de nuestra certificación internacional en Google Analytics. Así que ya te están dejando allí en el chat el link para que te registres si deseas participar en nuestra próxima actividad. Próximo viernes, de igual forma, te registras y recibirás el link para participar. Y hoy tenemos pues la Masterclass de Planeación Estratégica viviendo la experiencia online, la experiencia NBS. Para dar inicio a esta nueva Masterclass, vamos a darle la bienvenida a nuestro catedrático invitado en esta noche, el licenciado Marco Maldonado. Licenciado, buenas noches, ¿cómo está? Hola Eder, un gusto poder saludarlo nuevamente y poder compartir con ustedes. Excelente, licenciado, pues le cuento, en este momento somos más de 110 personas que han asistido a esta cita, que se interesaron en este tema tan importante de planeación estratégica. Le voy a solicitar, por favor, compartir su pantalla y antes de iniciar vamos a hacer la última prueba y le voy a pedir, por favor, a los que están ya participando en nuestra actividad que nos confirmen allí en el chat cómo nos están escuchando. ¿Nos escuchan bien? ¿Se sienten cómodos con el volumen? Todo se está escuchando, ya estamos viendo su pantalla, licenciado Marco, así que estamos a segundos de iniciar. Se escucha nítido, dicen. Ahí está Andrea, Juan Pablo, muchas gracias. Virginia, muchas gracias. Daniel, bienvenido. Mariela, Rocío, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por vivir la experiencia NBS. En este momento somos cerca de 130 personas. Para iniciar, licenciado Marco, queridos invitados, agradecemos a todos los invitados mantener su cámara y su micrófono apagado. La actividad, la clase magistral va a iniciar en este momento. Estaremos con usted, licenciado Marco, durante un periodo no máximo de 1 hora y le cuento a todos nuestros invitados que al finalizar, pues abriremos un espacio para las preguntas que puedan tener al respecto. Así que no se preocupen que tendremos un espacio para sus dudas y para sus inquietudes. Así que en este momento les damos la bienvenida a todos. Recuerden, NBS es pasión por la excelencia y ustedes están siendo parte de ella al estar en esta noche acá.
Licenciado Marco, primero agradecerle en nombre de NBS por estar acá, por darnos su tiempo, toda su experiencia y a usted como catedrático de NBS, gracias por estar acá. Le dejo en el uso de la palabra, por favor, en esta masterclass de planeación estratégica y recuerden que al finalizar de la explicación magistral tendremos un espacio para preguntas y respuestas que pueden dejar allí en el chat y nosotros las vamos a moderar al final. Licenciado Marco, el público es todo suyo, le escuchamos. Muchísimas gracias y nuevamente gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes. Ya ponen a la Ya persona. con nosotros, bienvenidos. La verdad es que qué bueno poder compartir con ustedes, felicitarles por estar aquí. Qué mejor que poder aprovechar un viernes por la noche, pues integrando conocimientos, así le llamo yo. Así que si me acompañan, iniciamos. Vamos a hablar entonces de planeación estratégica. Algo muy importante es que para adentrarnos en el tema, lanzo por ahí una pregunta y tiene mucha relación, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que tiene con la estrategia de una empresa u organización cuando hablamos del plan estratégico? ¿Cuál es esa relación que tiene con la estrategia de una empresa u organización? Entonces, para compartir con ustedes, pues resulta que la estrategia se debe planear dentro de un proceso. Recordemos que acá no estamos hablando de planeación estratégica, sino estoy hablando de la estrategia. Se debe planear dentro de un proceso administrativo, siguiendo una serie de pasos para poder alcanzar la misión, la visión, valores y los objetivos de una organización. Dentro de esto, algo muy importante es que la planeación permitirá conocer y comprender. Es decir, si lanzásemos una segunda pregunta de, entonces, ya tenemos la idea de que cuando hablamos de la estrategia, estamos hablando de misión, visión, objetivos y la parte como tal estratégica. Pero si hablamos entonces de para qué nos sirve la planeación estratégica, la planeación nos permite que todos, en primer lugar, conozcan y comprendan los objetivos y métodos y, por supuesto, los propósitos. Fíjense ustedes qué interesante. En segundo lugar, además de permitirnos lograr un desempeño eficaz. Cuando hablamos de lo eficaz, estamos hablando de algo que, por un lado, reduce costos y por el otro lado, impacta directamente en los resultados. Y entonces, cuando hablamos de que todos conozcan y comprendan los objetivos, los métodos y los propósitos, cuando hablamos de que nos permitan lograr un desempeño eficaz, estamos hablando de los colaboradores dentro de una organización. Y además, en tercer lugar, que el esfuerzo del grupo de colaboradores que conforma esa organización vaya dirigido en el mismo sentido. Normalmente pasa que cuando no hay una planeación bien estructurada y bien comunicada, pues pareciera que cada quien estamos direccionados hacia distintos puntos. Todos estamos haciendo un mismo esfuerzo, pero probablemente el esfuerzo se está diluyendo porque no tenemos esa línea directa de hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llevar nuestra energía, hacia dónde queremos canalizar esa sinergia que debería de existir entre las distintas áreas o entre las distintas unidades de negocio. Entonces, para compartir con ustedes, pues resulta que lo primero que podemos hablar en cuanto a la planeación son los pasos de la planeación como tal. Y pareciera un camino muy largo y por ahí les comparto la imagen porque pues cuando la encontré se me hacía como mucha similitud. A veces la planeación estratégica pareciera así, un camino muy largo, un camino incluso que no se ve al final. Pero quisiera compartirles sobre estos pasos que nos ilustran mucho acerca de entonces cómo podemos nosotros fortalecer la planeación estratégica dentro de la organización. Y para empezar, pues el primero de los pasos es detectar la oportunidad. Y esta oportunidad, esta forma de detectar la oportunidad tendría que ver primero en relación con el mercado, es decir, en la industria en la que nosotros pertenecemos o estamos con nuestra organización, debiésemos de ver primero cómo está el mercado. Luego, buscar qué está haciendo la competencia. Fíjense ustedes que esto de ver el mercado y buscar la competencia
También se le puede llamar el benchmarking, que es voltear a ver, indagar un poco acerca de qué está saliendo bien en la competencia, cuáles son las mejores prácticas y en base a eso empezar a adaptar nosotros esa información para entender dónde hay una oportunidad, dónde podemos nosotros mejorar o cómo podríamos nosotros generar aún mayor valor. Por supuesto, también entender lo que desean los clientes. Ya vamos a hablar un poco de esa parte, pero hoy por hoy muchas de las metodologías lo que buscan es que nosotros estemos enfocados en el cliente. Por ejemplo, si hablamos de las metodologías ágiles, lo que buscan es que nosotros estemos enfocados en el cliente, es decir, qué es lo que el cliente quiere, cuáles son sus nuevos hábitos de consumo, cuáles son sus comportamientos de compra. Y luego, por supuesto, también detectar esa oportunidad tomando en cuenta las debilidades que nosotros tenemos. En muchos casos se tiende a buscar una información o se tiende a generar planes estratégicos, los cuales vamos a forzar las marchas, por llamarlo de alguna forma. Es decir, vamos a querer dar más de lo que en el momento no tenemos. Y es ahí donde cobra relevancia que nosotros podamos detectar cuáles son nuestras primeras debilidades, porque en relación a eso podemos hacer planes estratégicos que sean sostenibles en el tiempo. Y eso es importantísimo, que no sean proyectos que se caigan a la mitad o que no sean proyectos que al fin y al cabo pues resulta que van perdiendo su fuerza. Y entonces, cuando hablamos del siguiente paso, estamos hablando del establecimiento de objetivos y metas. Por ahí pongo entre paréntesis indicadores porque en muchos casos pues esto se convierte también en esos KPIs, en esos indicadores clave o en esos indicadores de desempeño, que es algo muy importante y muy relevante que tomemos en cuenta. Pero hablando de los objetivos y de las metas, pues preguntas de poder que nos pueden ayudar es dónde se desea estar como organización, como unidad, porque puede ser también que estemos haciendo una planeación estratégica para una unidad específica dentro de la organización, para un departamento. Entonces, ok, ¿dónde se desea estar? Esto de visualizar hacia dónde queremos llegar a veces pareciera muy superficial, pero déjenme decirles que en mi experiencia, la verdad es que vale la pena sentarse, hacer esa práctica, hacer entender a los colaboradores, hacerlos partícipes y ya vamos a ver un poco acerca de esta parte también. Luego, otra pregunta, ¿qué se quiere lograr? También pareciera a veces muy superficial, pero nada como que todos entendamos qué es lo que queremos lograr con este plan estratégico, hacia dónde queremos llegar. Y por supuesto, ¿cuándo? El hecho de determinar una fecha hasta para los propios proyectos personales, cuando nos hacemos un propósito de año nuevo, es importante que le pongamos una fecha. Así que, ¿cuánto más cuando estamos hablando de la parte organizacional? Luego, el siguiente de los pasos es un plano de fuerzas que contribuyen al desarrollo de la organización. Verificar esas fuerzas que están adentro de la organización o son externas y que pueden estar haciendo que en algún momento los planes estratégicos no se lleven a cabo. También de esto ya les voy a contar un poco más acerca de cuáles son esas fuerzas internas y esas fuerzas externas. Pero muy importante que nosotros evaluemos entonces cuáles son esas fuerzas que contribuyen entonces al desarrollo de nuestra organización para poder considerarlas a la hora de la planeación estratégica. Luego, algo muy importante es identificar las alternativas. ¿Cuáles son los escenarios para alcanzar nuestros objetivos? Fíjense ustedes, nada mejor que buscar dentro de nuestra industria, dentro de estas oportunidades de las que hablamos en las diapositivas anteriores, poder empezar a filtrar, identificando cuáles son dentro de esas las alternativas que mejor se adoptan o se adaptan a mi organización, a esta idea que tengo de a dónde quiero llegar y cuáles son los resultados y en cuánto tiempo los quiero tener. Ok, sabemos que siempre cuando hablamos de planeación estratégica o de planificación debiésemos de tener contemplados el escenario más crítico, el escenario medio y el escenario positivo. Entonces acá es donde cobra sentido y donde cobra relevancia identificar en relación a nuestros objetivos cuál es esa mejor alternativa. A veces parece que no se hiciera esto y entonces estamos forzando las marchas. También, cuáles son los mejores métodos para alcanzar los objetivos.
Recordemos que hoy por hoy hay muchos métodos. Hoy, por supuesto, nos vamos a enfocar en hablar de la planeación estratégica y por ahí voy a compartir con ustedes 3 herramientas que pueden ser útiles para poder tener estos métodos o para poder tener a la mano estos métodos que nos pueden ayudar a propulsar nuestros objetivos o alcanzar esos objetivos. El siguiente de los pasos es comparar esas alternativas de las que estamos hablando a través de identificar los resultados deseados. Entre ellos, cuáles son los costos más bajos para alcanzar los resultados. No se trata de hacer una planificación estratégica para gastar más. Por lo general, lo que debiésemos de buscar es que dentro de la planificación estratégica nosotros podamos tener una mayor rentabilidad, podamos tener más utilidades. ¿Para qué? Para que esto también haga sustentable a la empresa, para que a través de esto agreguemos valor, así como al cliente externo también le agreguemos valor a los accionistas, por supuesto. Y entonces, cuando buscamos estrategias que, por ejemplo, están apoyadas en tecnología, eso reduce el impacto de los gastos que se hacen. Yo siempre recomiendo en las consultorías que mientras más nosotros podamos apoyar nuestros procesos, nuestros procedimientos en tecnología, vamos a tener un ahorro siempre que es, por supuesto, a través del tiempo. Hay un retorno de inversión. Cuando nosotros invertimos en tecnología, por supuesto que hay un gasto, que hay un costo como tal, pero la idea es que a través del tiempo nosotros vamos a tener esa rentabilidad o ese retorno por la inversión que se está haciendo a la hora de implementar tecnología. Pero en algunos casos, déjenme decirles que el retorno de inversión es muy rápido. Luego también algo muy importante es cuáles son las opciones que retribuyen mayores utilidades. Buscar no siempre una sola alternativa, no solo 2 alternativas. Yo les puedo asegurar que para los planes, para los problemas y para las situaciones, siempre tenemos más de una solución. Entonces es ahí donde cobra importancia también buscar, ser creativos, ser innovadores. Si usted tiene dentro de su organización esa dicha de poder gestionar innovación, enhorabuena. Y si no, fíjese que también uno de los pilares de la planeación estratégica es la gestión de innovación. Y eso es importantísimo, eso es vital. Luego, la parte de elaborar un plan de acción a seguir. Claro está, ya tenemos identificados varios de estos pasos, pero nada como poner en papel un buen cronograma. Identificar dentro del cronograma quiénes son los encargados, quiénes son los responsables y el tiempo específico en el que tienen que entregar lo que a ellos les corresponde en relación a este plan que se está elaborando. Y recordemos también que están los planes generales de organización, pero también hay planes de ciertas unidades y departamentos, como lo mencionaba hace un momento. Entonces, algo muy importante dentro de todo esto es que hay que elaborar planes de apoyo. Por supuesto, tenemos los planes corporativos, tenemos los planes principales, que dentro de esas estrategias principales está la misión y la visión. Por eso iniciaba esta charla con esos 4 factores que son importantes. La misión, la visión, los objetivos, los valores. Cuando nosotros identificamos claramente cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, cuáles son los objetivos corporativos, cuáles son los valores corporativos, empezamos a alinear el resto de estrategias hacia la consecución de esa visión que se tiene como organización. Por supuesto, y en mi recomendación, nada mejor también que tener pequeñas visiones para los propios departamentos y para las propias unidades. En muchos casos, cuando reunimos a los colaboradores y los involucramos para entre todos hacer nuestra visión, hacer nuestro lema, hacer nuestro grito de guerra, nada mejor que hacer lo propio. Pero por supuesto, todo debe estar alineado a los objetivos corporativos. Entonces, dentro de estos planes de apoyo debemos de contemplar como tal también la compra de equipo. Como les decía, algo muy importante es apoyarnos en tecnología. ¿Qué materiales van a ser necesarios? Contratar al personal. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en muchos casos, cuando se hace una planeación, también debemos de identificar esos planes que son de apoyo, esos planes secundarios, pero también cuál es el impacto económico que van a tener. En muchos casos también resulta que cuando se hace una planeación estratégica, se empieza a sobrecargar a los elementos que ya tenemos en la organización. Y cuando hablo de elementos, hablo de los materiales, pero también hablo de los personales, el recurso humano.
ese talento humano. Entonces, debemos de considerar que en muchos casos también es probable que un plan no llegue al éxito esperado o en el tiempo que necesitamos, porque precisamente se está sobrecargando a las personas que ya tienen por sí atribuciones y que están a manos llenas de trabajo, pero que aún así pues se le están cargando con más proyectos. Entonces, no siempre es lo recomendable. Quizá debemos de evaluarlo antes y por eso es que lo menciono acá, de hacer como tal la ejecución. Y luego, pues, el desarrollo de un nuevo producto. Algo muy importante también para elaborar esos planes de apoyo es entender que si nosotros estamos desarrollando un producto, un servicio, si estamos innovando o mejorando un proceso, entonces es ahí donde cobra relevancia también identificar que probablemente van a haber procesos y procedimientos hacia el interior de la organización que como tal debemos también de gestionar como un plan secundario. En algunos casos, por ejemplo, una migración a SAP o a un ERP o a un CRM necesita como tal también que nosotros identifiquemos claramente qué es lo que debemos de analizar y organizar en nuestros procesos o precisamente en las atribuciones en las que se reparten dentro de los colaboradores. Algo muy importante dentro de esto es darle una expresión numérica a los planes mediante la elaboración de presupuestos. Es importantísimo contemplar que sí o sí debemos de tener un presupuesto contable y financiero que está sustentando todas estas ideas y toda esta planificación. Entonces, los gastos de operación es necesario contemplarlos para los planes, los gastos de capital, si hablamos de la compra de equipos, parte de la transformación digital, y acá es como si abriese un paréntesis para contarles sobre la experiencia que he tenido, pero también para ejemplificar esto que comparto con ustedes, es que en muchos casos, cuando nosotros estamos planificando hacer una transformación digital, no solo se trata de tener equipos nuevos, equipos de cómputo, de subir la información a la nube, de tener plataformas de groupware en las cuales podemos trabajar y colaborar con los compañeros de trabajo. Tampoco se trata solo de tener un CRM o un ERP en la nube. Se trata que además de esos elementos que son los tecnológicos, nosotros también implementemos dentro de la organización la cultura y la mentalidad. Y esos tres elementos en conjunto hacen la transformación digital. Entonces, pues es muy importante que les asignemos estos planes. En ese sentido, la planeación estratégica nos permite elaborar, desarrollar y poner en marcha los planes de la organización, lograr los objetivos y resultados a corto, mediano y largo plazo. Y lo repito, en ese sentido, la planeación estratégica nos permite elaborar, desarrollar y poner en marcha los planes de la organización para lograr los objetivos, resultados a mediano, corto y largo plazo. La planeación estratégica se especializa en el qué hacer, es decir, nosotros tenemos ya planes corporativos, tenemos una visión, una misión, tenemos objetivos, pero algo muy importante es que la planeación estratégica se enfoca en entonces qué es lo que hay que hacer para llegar. Es decir, que la planeación estratégica se encarga de administrar la ejecución. Por un lado tenemos la parte estratégica y por el otro lado tenemos la ejecución. La planeación estratégica es precisamente ese vínculo entre los dos que nos dice qué es lo que se debe hacer para llegar a cumplir con los objetivos. El proceso de planeación debe partir de los insumos, es decir, de las personas, del dinero, de habilidades y competencias organizacionales. Hoy por hoy ya no se habla únicamente de cuáles son las habilidades y competencias que tienen los colaboradores. Recordemos bien que como organizaciones debemos de llevar a los equipos a un siguiente nivel. Es decir, pasar a los equipos a una mejor ejecución a través de su propia madurez, a través de otorgar habilidades y competencias que de manera conjunta puedan hacer que los equipos de trabajo suban a esa siguiente categoría, pero que además lleven a la organización también a ese siguiente nivel. Es importante entonces entender que hoy por hoy
Es importantísimo generar habilidades y competencias que de forma organizacional nos lleven entonces a ese siguiente nivel. Todo esto con el impulso de la alta dirección de la organización. Adicionalmente, debe de realizarse un análisis del ambiente externo actual y pronósticos del ambiente futuro. Es muy importante analizar las amenazas y las oportunidades externas. Algo muy importante, y esto lo comparto con ustedes también por las experiencias previas, es hacer un inventario de los recursos que nos permiten identificar también hacia adentro de la organización cuáles son las debilidades y esas fortalezas internas. Al conjugar la parte externa con la parte interna, es decir, cuáles son las amenazas y las oportunidades, pero también identificar hacia adentro de la organización qué debilidades tenemos y qué fortalezas, estamos hablando de un FODA como tal. Cuando nosotros conjugamos todo eso, nos permite evaluar y seleccionar la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque es importante. Fíjense que si lo vemos en el contexto en el que estamos viviendo ahora con la pandemia, resulta que probablemente usted fue parte de la planeación estratégica que se hace en muchas organizaciones en los meses de noviembre y diciembre. Y para todos, el año 2020 apostaba mucho. Teníamos muchas esperanzas en este año. Para todos pintaba un año muy bueno. Resulta que también quizá muchos participamos en el kickoff que se hace en enero, en febrero, esa patada de lanzamiento que damos para entrarle ya de lleno a esa planificación o a la ejecución de esa planificación que se hace en los meses del año anterior. Pero ¿qué pasó? Llegó entonces una pandemia que probablemente nos pausa o nos estropea esos planes estratégicos. Bajar a decir, ok, volvamos a construir nuestro FODA con lo que tenemos ahora. ¿Qué podemos? Cuando identificamos a través de esa matriz de FODA cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, vemos entonces muchísimo más claro si podemos completar de momento los planes estratégicos o si debemos de variarlos. Yo siempre digo que los planes estratégicos no deben de estar escritos en piedra. Deben de tener sí o sí ese margen de poder ir ajustando detalles en el camino para poder ser flexibles y adaptables. Sobresalen y que sobreviven a este tipo de crisis no son las más grandes, no son las más rápidas, son las que logran adaptarse, las que son flexibles. Cuando hay mucha burocracia, cuando las organizaciones están un poco adormecidas en sus laureles, es muy difícil, y ya vamos a hablar un poco acerca de eso en la parte de gestión del cambio, que una organización pueda sobrevivir a este tipo de crisis. Vemos entonces dentro de esto la parte final de estos pasos es que la planeación estratégica es la coherencia entre los insumos y los elementos de control. ¿A qué me refiero con esto? A que debemos de apoyarnos en todo momento en la retroalimentación, en cada uno de los pasos de la planificación. En cada uno de estos pasos que yo compartí con ustedes, es importantísimo que nos apoyemos en puntos específicos en los que podemos evaluar y tener una retroalimentación para poder diseñar mejor las estrategias o para poder readecuarlas. Claro, esto no se trata tampoco de volvernos en una organización apagafuegos, y no me vayan a malentender. Simple y sencillamente es tener una congruencia de lo que tenemos planificado y hacer pequeños ajustes. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que, aunque lo tienen, no lo ejecutan de esa manera y entonces sí, se convierten en organizaciones apagafuegos. Hoy estamos haciendo algo importante, mañana viene algo más importante que lo que estamos haciendo hoy, entonces dejamos de hacer lo que estamos haciendo hoy para atenderlo de mañana, pero al siguiente día, al tercer día, resulta que viene algo más importante que hace que dejemos de lado lo que estábamos haciendo los 2 días anteriores. Entonces, muchas veces tenemos que empezar a centrarnos en que la planificación se debe de seguir al pie de la letra, debe de continuar, debe de prevalecer. ¿Cómo? Poniendo prioridades a través de una planificación y a través de estos pasos que yo comparto con ustedes para tener un análisis que nos puede ayudar precisamente a identificar cuáles son esos embudos
¿O dónde están los puntos de la burocracia? ¿Cuáles son los puntos de mejora? ¿Cuáles son las oportunidades que debemos precisamente de adoptar para poder también fortalecernos como organización en cuanto a procesos y procedimientos? Ya lo decía Peter Drucker, que para él nos comentaba que era importante hacer estas preguntas, que son 5, que complementan mucho en cuanto a formar la planificación estratégica. La primera es, ¿cuál es tu misión? Constantemente debemos de preguntarnos cuál es la misión de la organización, quién es el cliente, qué valora el cliente. ¿Por qué debemos de hacerlo constantemente? Porque debemos de tener en mente que hoy por hoy todos como clientes y como consumidores estamos bombardeados de mucha influencia. Hay muchas generaciones ya que tienen poder adquisitivo. No es lo mismo el pensamiento de un baby boomer, de una persona de generación X, que de un millennial o de un nativo digital. Cada uno tiene un pensamiento, gustos distintos, formas de comprar, comportamientos, hábitos. Es ahí entonces donde realmente debemos de identificar quién es ese cliente, cómo está migrando en cuanto a sus costumbres, pero también qué es lo que valora. Hoy por hoy también vemos que se valora mucho el tema de los valores, que tengan congruencia las organizaciones en relación a medio ambiente, a que sea una producción limpia y verde, a que existan brazos de responsabilidad social empresarial, y es por mencionar algunos ejemplos. Pero es importante entonces identificar que hay clientes que sí valoran eso. ¿Qué resultados esperan en la organización? Esto también es muy importante, tener siempre bien claro cuáles son esos resultados. Y parecieran también preguntas obvias, pero se convierten en preguntas de poder porque en muchos casos la planeación estratégica está en la cúpula gerencial, pero la falta de comunicación y la falta de apertura hace que se juegue el teléfono descompuesto. Y ese efecto en cascada que debería llegar hasta el colaborador de la última línea, muchas veces no llega o no llega clara. No se entiende por completo cómo yo con mis atribuciones contribuyo a esa cadena de valor o cómo yo desde el ámbito de influencia que tengo dentro de la organización impacto para que seguimos. Por supuesto, algo muy importante es preguntarnos entonces cuál es el preguntar los recursos que nos enfoquemos. Esa es la intención. Claro, un ejemplo de lo que podemos mencionar como y productos relacionados con niveles mundialmente competitivos en seguridad, calidad y oportuna capacidad de respuesta, estando comprometidos con el desarrollo de sus colaboradores, el progreso de la comunidad y el entusiasmo de sus proveedores, clientes y accionistas. Fíjense ustedes cómo en esta misión se encierra y se convierte en un ejemplo de lo que hemos compartido hasta acá. Cuando compartimos o hablamos de la visión de Chevrolet, nos dice diseñar, diseñar, fabricar y vender los mejores vehículos del mundo. Claro, entonces alguien podría preguntar, precisamente si regresamos a esta diapositiva, ¿cuál es entonces el plan? Pues ahí está muy claro, ¿verdad? En la visión. ¿Qué resultados esperan en la organización? Fíjense ustedes, y acá ellos claramente lo responden a través de su visión. Cuando vemos los valores de este ejemplo, ellos tienen la responsabilidad, el trabajo en equipo, el entusiasmo del cliente, la mejora continua, la integridad, la innovación. Y eso se vuelve algo poderoso. Entender los valores porque deben de ser compartidos con los colaboradores, pero también con el público al cual ellos están dirigidos. Entonces, si vemos desde este punto de vista, además de la planeación estratégica que estamos viendo como tal, vemos también otro tipo de planeación estratégica, que es el Hoshin Kanri. ¿Quién ha escuchado? ¿Quién me puede escribir por ahí? ¿Quién ha escuchado acerca de esto?
Si alguien lo ha escuchado, por favor, pueden escribir por ahí, en el chat. Por supuesto, no se vale googlear para responder. Es simple y sencillamente una pregunta para poder compartir con ustedes acerca de cuál es este método y este modelo de planeación estratégica y cuál es la diferencia. Muy bien, fíjense ustedes, veo por ahí algunas respuestas. Muchísimas gracias por su interacción. Nos dicen que no se ha escuchado acerca de la planeación estratégica japonesa y las palabras Hoshin Kanri y control. Entonces, lo que compartimos hasta hace un momento, cerrando con el ejemplo de Chevrolet, es el modelo sajón de la planeación estratégica. Es decir, en ese caso, la forma en la que se hace la planeación estratégica es organizacionalmente o jerárquica, arriba hacia abajo, empezando con la cúpula directiva, empezando con los gerentes, con la alta gerencia y luego un efecto en cascada hacia abajo, hacia el último colaborador en el frente de batalla. Mientras que en el caso de este modelo japonés, el proceso parte de abajo hacia arriba. Fíjense ustedes qué interesante, porque tenemos algunos otros modelos, pero en este específico, en el japonés, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque ellos se vuelven más inclusivos. Cuando nosotros tenemos la capacidad de escuchar a los colaboradores y tenemos esa intención de escucharlos, muchas veces ocurren cosas grandes. Nadie mejor que los colaboradores para poder decirnos en realidad qué es lo que se necesita. Ellos que están en el frente de batalla son los que muchas veces tienen las respuestas a las soluciones y a esos tan fabulosos planes estratégicos. Hay una historia que cuenta que en los años de 1930 a 1940, Alcacelser todavía no formaba parte de la organización a la que pues pertenece hoy. Y resulta pues que como una industria independiente, estaban buscando los directivos una fórmula para incrementar sus ventas, para aumentar el porcentaje de ventas. Pasaron por una serie de etapas y muchas evaluaciones, por mucha planeación estratégica y no el resultado. La historia cuenta que había un colaborador que estaba en la línea de producción que cuando se enteró de esto, él siempre les decía que tenía una idea que quería compartir con la alta gerencia. Por su nivel jerárquico, casi no era escuchado y nunca era tomado en cuenta. Después de algún tiempo, uno de los gerentes se entera de esta intención del colaborador, le llama a su oficina y le dice, cuéntame cuál es esa gran idea que tú tienes y que quieres ir con nosotros para poder incrementar las ventas. Y la idea era algo muy simple. Él dice, hagamos blisters que contengan 2 pastillas. Es precisamente el ejemplo de que en muchos casos hay colaboradores en el frente de batalla que sí tienen esa conciencia y sí tienen soluciones que pueden dar grandes resultados, que pueden acercarnos a los objetivos. Entonces, el modelo de Hoshin Kanri, pues definitivamente la DIF que, como ya les decía, toma en consideración las opiniones de los colaboradores y además vemos también cómo lo que hace es empezar desde el nivel jerárquico inferior hacia arriba. Un ejemplo precisamente es una compañía japonesa que es Toyota, la cual en su lema corporativo tienen como tal la armonía con la gente, sociedad y medio, cual fue producido a través de un proceso de planeación de Hoshin Kanri. Así también el lema de técnica, corazón y sueño. Quiere decir que en Toyota, con la mejor tecnología, trabajando todos con el corazón, vamos a alcanzar nuestros sueños y los tuyos. Fíjense ustedes qué interesante. Este proceso de planeación inició en cada uno de los talleres y luego fue ascendiendo a los departamentos administrativos. Luego se replicó en todas las plantas de Toyota en todo el mundo, en el cual se tomó en cuenta a los colaboradores
quienes junto a consultores que estaban verificando y que estaban fortaleciendo la planeación estratégica de la empresa, llegaron a una planeación clara, precisa y que define el rumbo de la organización, es decir, de Toyota. Dentro de todo esto, algo muy importante que debemos nosotros de considerar, y ya les decía que quería llegar a este punto, es cuáles son esas herramientas que nos pueden apoyar a la hora de hacer esa planificación o esa planeación estratégica. Y entre esos tenemos el siempre famoso y bien ponderado FODA, que es esa matriz que nos ayuda a identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, pero también tenemos herramientas como el análisis de las 5 fuerzas de Porter, en el cual podemos determinar también amenazas y barreras para que se puedan llegar a un buen término en cuanto al alcance de objetivos y resultados. También tenemos el análisis PEST. ¿Qué es el análisis PEST? Es un análisis político, económico, social y tecnológico. Esto nos ayuda entonces a saber en dónde está la organización. Es como si tomásemos la organización. Claro, estas herramientas se pueden utilizar de forma conjunta o de forma separada, de forma individual. No vamos a adentrarnos ahora en ellas porque realmente el tiempo no nos alcanzaría, pero es importante determinar que estas herramientas son muy útiles y nos aseguran una ventaja competitiva. Fíjense ustedes, una ventaja competitiva cuando hablamos de planeación estratégica. Algo muy importante es que además de esa gestión de innovación que les mencionaba al inicio, que es uno de los pilares fundamentales dentro de la organización, podríamos decir que el otro pilar fundamental del cambio. Claro está, la gestión del cambio como tal nos lleva a identificar por qué las organizaciones deben cambiar. Y la respuesta es muy sencilla. Las nuevas tendencias de cambio en las organizaciones se están dando con más frecuencia por los incrementos de la tecnología, es decir, la llamada revolución tecnológica, y además por la globalización. Hoy por hoy, todas las industrias, todas las empresas estamos compitiendo de forma globalizada. Ya no solo en nuestro país, ya no estamos compitiendo solo de forma local, sino estamos compitiendo con todo el mundo. Fíjense ustedes, hoy por hoy nosotros como guatemaltecos, sin ir muy lejos, en muchas cosas estamos compitiendo contra la India y contra la China. Y no estoy diciendo apodos, me refiero a los países. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente las organizaciones deben dejar esa zona de confort para identificar que sí o sí resulta que el cambio es algo que se debe de gestionar y se debe de gestionar permanentemente. Cuando hablamos de la gestión estratégica de innovación y de la gestión estratégica del cambio, yo siempre digo que eso es como escribir permanentemente sobre la nieve. Debemos de hacerlo constantemente, debemos de fortalecerlo, porque son los dos pilares fundamentales que nos ayudan a generar una organización competitiva, a tener un valor agregado, a tener diferenciación. Hasta hace algunos años uno podía buscar en el supermercado una o dos marcas de yogurt, pero hoy por hoy usted llega a un supermercado y puede encontrar 6, 7, 8, 9, 10 marcas de yogurt. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el valor y la diferenciación se tienen que hacer notar. Entonces, algo muy importante es que si hablamos de la gestión del cambio como tal, debiésemos empezar adentrándonos en el concepto. Para compartirles, el concepto del cambio nos dice que en cuanto al cambio organizacional, es un conjunto de variaciones, y por ahí lo resalto. Es un conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay estructuras de organizaciones que deben de sufrir una modificación, que deben de ser transformadas y se traducen en un nuevo comportamiento organizacional, debiendo la organización desarrollar la capacidad de adaptación. Si hablamos del ejemplo de migrarnos de un software normal a un SAP Business One, es ahí donde hay que modelar nuevos comportamientos. Antes se hacía de cierta forma, ahora lo tenemos que hacer de una forma distinta. Y es increíble que en muchas organizaciones se dice, ¿para qué vamos a cambiar si esto nos ha dado resultado?
¿Por qué debiésemos de hacerlo diferente si hemos tenido éxito hasta ahora? Y a veces eso es una pregunta que de verdad nos debe de alarmar. Eso es conformismo, eso es estar en la zona de confort. Y tenemos algunos ejemplos. Voy a compartir ya adelante con ustedes uno de una empresa que en algún momento pensó así, hizo preguntas de ese tipo y sí o sí, pues hubo un impacto. Cuando hablamos también como tal del concepto de desarrollo organizacional, una cosa es el cambio, otra cosa es el desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional se preocupa de conocer y sistematizar las conductas de las personas para afrontar, dirigir de mejor forma los cambios y vencer la resistencia que provoca en las personas y en los grupos coexistentes. Naturalmente, como seres humanos, tenemos un rechazo al cambio o a, por ejemplo, esfuerzos mayores. Eso es porque todos tenemos un cerebro reptil que lo que busca es gastar la menor cantidad de energía y mantenerse a salvo. Esa es la función. Cuando entonces hay algo que nos parece desconocido o hay algo que nos parece que va a hacer que nosotros gastemos más energía, automáticamente lo rechazamos. Pero esto es algo que tenemos que aprender a manejar y enseñarlo también a los colaboradores. ¿Por qué? Porque de forma natural lo van a rechazar. Pero cuando nosotros identificamos plenamente esto, podemos gestionar una mejor gestión del cambio. Podemos administrarla de una mejor forma. Ya lo decía John Maxwell, el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Un ejemplo entonces para ilustrar esto es el caso Kodak. Ese gigante amarillo de más de 100 años, anclado a su éxito, basado en el modelo de negocio del revelado de películas fotográficas. No supieron visionar un modelo de negocio que el mercado adoptó hacia la fotografía digital. De hecho, como dato relevante, dentro de los momentos que aceleraron la crisis de esta empresa, dado su acomodamiento, dejó escapar la oportunidad de convertirse en la marca fotográfica oficial de las Olimpiadas de 1984, donde Fujifilm ganó los derechos de esa sponsorización. Fíjense ustedes, y yo quería compartir con ustedes este caso porque ilustra muy bien esa parte de que cuanto más exitosas son las organizaciones, consideran que menos debiesen de cambiar, menos debiesen de planificar, gestionar innovación, gestionar el cambio. Y es realmente importante. A veces pareciera que las organizaciones, mientras más grandes son un poco más lentas. Y entonces debemos de seccionar en las distintas unidades o departamentos para poder hacer que esas organizaciones sean flexibles. Así que algo muy importante a considerar son los elementos del cambio. Si yo les preguntase cuáles son los elementos del cambio, ¿quién me podría responder a través del chat? ¿Cuáles consideran ustedes, por lo que hemos compartido acá hasta este momento, que son los elementos del cambio? La mejora continua, la crisis, nos dicen por acá, tecnología, innovación. Muy bien, gracias por sus aportes. Muy bien, y por su contribución. Por aquí nos dicen nuevamente la tecnología, el crecimiento en el mercado, la resistencia al cambio, los nuevos elementos. Muy bien, muy buenos aportes. La transformación digital, los procesos, el tiempo. Me encanta. El contexto, nos dicen por acá, el liderazgo organizacional, las empresas per se, los recursos humanos, metodologías ágiles. Muy buenos aportes. Fíjense ustedes que todo eso que ustedes mencionan, por lo general, hago esta pregunta y es una pregunta un poco por ahí con trampa, porque lo que me gusta con esto es adentrarnos hacia el enfoque específico que debemos de gestionar cuando estamos hablando del cambio o de la administración de la gestión del cambio. Claro, todos los aportes que ustedes dicen son factores que están como fuerzas internas y como fuerzas externas. Pero los dos elementos principales que debemos de gestionar en una estrategia de cambio son las personas y la organización. Como tal, cuando les mencionaba en algunas de las diapositivas al inicio de esta charla de las fuerzas internas y externas,
quería enlazarlo precisamente con este punto. Hay fuerzas internas, dentro de esas está el factor humano, que es las personas por esa resistencia al cambio que como tal siempre sale a sobresalir. Los proveedores, que también son parte también de ese factor humano. Por lo general, hay proveedores que rechazan el hecho de tener que gestionar cambios porque un cliente lo quiere. Un caso específico es cuando nosotros estamos atravesando por un proceso de certificación. Muchas certificaciones, y en el caso de las ISO, de las certificaciones ISO, nos dicen que también los proveedores se tienen que alinear a ciertos procesos y procedimientos para que nosotros obtengamos la certificación. Pero no siempre los proveedores están de nuestro lado o están dispuestos a hacer esos cambios. El estancamiento de las organizaciones, créanme, esto es algo muy frecuente, el estancamiento de las organizaciones, la burocracia, en muchos casos hasta para pagar a proveedores, ¿verdad? Pasan 30 días, 45 días, 60 días, y claro, alguien podría decirme, no, Marco, pero es que esa es una estrategia financiera. Bueno, yo podría decirles que hay mejores estrategias financieras que podrían ayudar a rentabilizar o a dar un mejor margen de utilidad y de ganancias a una organización que retener tanto tiempo los cheques a los proveedores. Sin embargo, en otros casos es realmente mera burocracia. Debe de pasar el cheque por muchas manos y llegar finalmente a 2 firmas o a 3 firmas. Y entonces eso también es un ejemplo. Por supuesto que hay muchos otros procesos que también tienen burocracia, pero menciono este porque a veces es el más claro. Y por supuesto, los directivos. Créase o no, los directivos son esa fuerza interna también que en muchos casos puede hacer que el cambio no se gestione de la forma más adecuada. Las fuerzas externas, los cambios políticos, grupos de presión, nuevas leyes, los requisitos internacionales como las certificaciones, parte de lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, la competencia también, ¿verdad? Son fuerzas que nos obligan a que nosotros modifiquemos nuestros comportamientos y que vayamos en pos de esa gestión del cambio que va haciendo que nosotros entremos en un círculo de mejora continua. Hacia eso es a donde nos lleva la parte de la gestión del cambio. Los nuevos mercados, los nuevos productos, los compradores, los clientes. Fíjense ustedes que algo que comparto con ustedes, que Rosabeth Moss-Kanter, editora jefe de la revista de Harvard, compartía y decía que debido a que la velocidad del cambio se ha acelerado, el dominio de los procesos de cambio se está convirtiendo cada vez más en una parte importante del trabajo de cualquier directivo. Fíjense qué interesante. Esta demanda emergente del mercado gerencial ha generado una amplia oferta de productos expresados en modelos, estrategias y herramientas para gerenciar procesos de cambio. La mayoría de los procesos que se tienen como tal están basados en una metodología que por su formulación tuvo muchísimo éxito y por lo simple que es la metodología de Kurt Lewin. Él dividió la gestión del cambio en 3 etapas o en 3 fases. Y él decía que estas 3 etapas se podían lograr si se determinaba el problema, si se identificaba la situación actual en la que está la organización, si se identifica la meta por alcanzar. Fíjense ustedes, aquí es casi como si estuviésemos haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta acá. Si se identifican las fuerzas positivas y negativas que inciden sobre él y si se desarrolla una estrategia para lograr el cambio de la situación actual, dirigiéndola hacia la meta. Posteriormente, hubo otra persona que tomó esta metodología, la de Kurt Lewin, y fue Edgar Schein. Y él le hizo unas pequeñas modificaciones para llegar a una metodología de gestión del cambio que es gráfica y que se llama el esquema de la raíz cuadrada. Si ustedes se dan cuenta, en esta diapositiva, la forma en la que ellos proponen cómo gestionar el cambio, pues se ve como una forma de raíz cuadrada. Porque ellos dicen que lo que hay que hacer es primero identificar la situación actual en la que estamos, identificar cuáles son las atribuciones, los comportamientos y la forma de actuar. Y si eso no está dando resultado, debemos descongelarlo para poder cambiar a través del proceso de cambio a nuevas formas y a nuevas conductas de actuar.
Y luego, como tal, debemos de recongelar esas nuevas formas de actuar que nos van a dar ciertos beneficios. Si se dan cuenta, la forma que tenemos en la pantalla de raíz cuadrada, la segunda línea horizontal está levemente más arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del cambio y la planificación estratégica nosotros debemos de tener mejores resultados que nos dan mayor productividad, mayor eficiencia y mayor efectividad. Ese es el fin de esta metodología que comparto con ustedes y que al fin y al cabo nos lleva entonces a identificar que debemos de apoyarnos para una gestión del cambio en la tecnología, en la experiencia del cliente, en la cultura organizacional y en los objetivos del negocio. Ya lo decía Peter Drucker, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Y un ejemplo que puedo compartir con ustedes es el de Coca-Cola. Coca-Cola, pues resulta que en 1880 Pemberton vendía un jarabe hecho de vino y extracto de coca, al que le llamó vino francés de Coca Pemberton. Y él, pues, en ese entonces a esta bebida le incluía alcohol. Pero en 1885, 5 años después, en Atlanta, el gobernador de Atlanta prohíbe la venta de alcohol. Esto en ese entonces era porque el alcohol era prohibido y era una mercancía que utilizaba la mafia, ¿verdad? Para contrabando. Entonces, resulta que esto viene a impactar y afectar como tal el negocio de Pemberton. Entonces, él decide aprovechar esa situación y crear una versión de esa bebida anterior, pero ahora basada puramente en el jarabe de la coca, mezclada con agua carbonatada. Y fíjense ustedes cómo es eso que hoy por hoy incluso está por ahí, ¿verdad? Como una de las fórmulas mejor guardadas y una fórmula que está patentada, ¿verdad? La de Coca-Cola, la de la vida, ¿verdad? Esa bebida chispeante y que a muchos nos gusta y que muchos preferimos sobre otras bebidas carbonatadas. Pero ¿qué quiero contarles con esto? ¿Qué quiero compartir con ustedes? Que precisamente la gestión del cambio y encontrar la oportunidad, que es parte de lo que hablábamos al inicio, muchas veces puede llevarnos a un mejor futuro. O crisis como la que estamos atravesando, que sí o sí, pues nos pueden ayudar como tal a identificar entonces qué es lo que nos puede generar una ventaja competitiva. Si yo les preguntase hoy por hoy, ¿conocen ustedes cuál es la ventaja competitiva de su organización? ¿La tienen presente? ¿O sabrían ustedes a través de estas distintas herramientas que acabamos de compartir cuál es la que mejor resultado le puede dar a la industria en la que usted está? Algo muy importante es definir precisamente eso. Es definir el tema de las ventajas competitivas. Voy a compartir con usted acá la parte de cómo nosotros podemos identificar dentro de la ventaja competitiva la definición o la diferenciación real sostenida, que debería de estar apoyada en la tecnología, en el conocimiento, en la innovación y como tal en la marca. Recordemos que hoy por hoy los productos pasan de largo en la mente del consumidor, pero las marcas permanecen. Cuando hay un concepto alrededor de un producto, eso fortalece como tal la marca. Eso quiere decir que la estrategia debe de tener también ese impacto en la eficiencia para alcanzar los objetivos, para utilizar los recursos óptimos, para tener los límites de la optimización que se quiere llegar a tener y para generar esa mejora o esa diferencia como tal, que es lo importante. Si quisiéramos hacer un pequeño resumen, algo muy importante dentro de esto es entender que como tal, la estrategia o el plan estratégico debe de tener una implantación. Y esa implantación, que es el eslabón perdido en muchos casos, nos debe de tener como base la comunicación, es decir, trasladarle a las personas cómo va a ser el panorama al final, cómo a través de una gestión del cambio o de un plan estratégico vamos a llegar a tener mayores beneficios o vamos a tener mejoras. Fíjense, cuando no hay una comunicación específica, pareciera que a cada uno de los colaboradores le están dando una pieza de rompecabezas, pero no le están dando el rompecabezas completo.
Y muchas veces con una sola pieza no se logra entender qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que se quiere alcanzar. Hace algunos días pasé por un paso a desnivel acá en Guatemala. Y por ahí la municipalidad puso una valla publicitaria muy bonita al pie de donde se está haciendo ese paso a desnivel y dice la valla publicitaria: así se verá la obra finalizada. Y ya uno ve por ahí los arbolitos y gente caminando y los carros pues que no tienen que parar en ese semáforo. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Plasmando los beneficios, exponiendo y comunicando qué es el resultado que se va a tener de lo que se está atravesando ahorita, porque ahorita es un caos, es una polvareda, hay maquinaria. Claro, como proceso del cambio tenemos que pasar por eso, pero ¿cómo se va a ver? ¿Cómo va a llegar a ser el resultado? Y parte de la implantación de un plan estratégico es tener el seguimiento y la retroalimentación. Al fin y al cabo, lo importante dentro de esto es generar acciones y procesos clave. Entonces, lo primero que debemos de dar a conocer a las personas es el propósito de para qué lo están haciendo. Y eso precisamente es lo que alimenta como tal la idea de hacia dónde queremos llegar. Un ejemplo de esto es que tenemos equipos que realmente llegan a ser equipos de alto desempeño, entendiendo el propósito de lo que ellos hacen desde su contribución. Quiero compartir con ustedes este video. Pongan atención a dos cosas: a las actitudes y a los comportamientos de las personas que van a ver en cada uno de estos mini videos, y al cronómetro. Veamos entonces. Fíjense ustedes, yo veo este video y se me pone la piel chinita. Vamos a ver, primera pregunta. ¿Consideran ustedes que este equipo de trabajo o estos equipos de trabajo tienen definido el propósito, los objetivos y la visión? Sí, todos dicen sí. Muy bien. Claro. Y entonces, ¿cuál sería ese propósito que ellos tienen?
Ganar la carrera, dicen por acá, ganar, hacer su trabajo en el menor tiempo. Muy bien, Virginia. Rapidez, triunfar. Claro, fíjense ustedes que es increíble la forma en la que ellos están sincronizados y cómo tienen tan claro su propósito desde lo que ellos hacen sabiendo que contribuyen a ese equipo de trabajo. Imagínense ustedes, las carreras de Grand Prix se componen de muchos circuitos, van por muchos circuitos en todo el mundo haciendo las competencias y pasan un año completo haciendo lo mismo. Fíjense ustedes, en cada una de las carreras, en cada uno de los circuitos, hay alrededor de 50 o 60 vueltas. Digamos que ellos pasan a los pits por lo menos cada 2 vueltas. Quiere decir que la persona pone 30 veces un tornillo. Es exactamente lo mismo. El trabajo es repetitivo. Y eso lo hacen cada domingo durante un año. Pero ellos tienen muy claro el propósito. Ellos saben cuál es el objetivo. Ellos tienen definido cuál es su rol. Y no importa que el trabajo sea repetitivo. No sé si vieron ustedes la actitud que tienen y que saben. Hay un momento en el que se ve que hay un muchacho de guante amarillo que se ve que como que es el novato, pone el tornillo y hay otro que le está somatando la espalda, felicitándolo, están celebrando ese pequeño éxito de haber puesto un tornillo. Y entonces, ¿qué quiero ejemplificar con esto? Que sí o sí, la planeación estratégica y la comunicación hace que las personas entiendan y comprendan cuál es el propósito y cómo contribuyen ellos. Es importante recalcarlo porque imagínense ustedes que llegara uno de estos carros y sucediera como habitualmente ocurre en algunas organizaciones. Alguien dice, ¿y la llanta? ¡Juan! La llanta no vino. Esa no es mi responsabilidad. Es que esa no es mi área. No sé si ustedes pusieron atención al cronómetro. ¿Quién vio cuál era la diferencia entre el primero y el último? ¿Quién me dice? ¿Quién me escribe? Miren ustedes, por ahí voy viendo todas las respuestas. Muy bien, 266, 202. Perfecto, Oscar. Muy buen ojo. Fíjense ustedes que al fin y al cabo es un trabajo en equipo, porque esas milésimas y esas centésimas de segundo que se van reduciendo hacen que ellos puedan avanzar en la posición de cada una de las competencias. Conforme ellos van ganando más puntos por reducir el tiempo, ellos van adquiriendo el derecho de estar en la pole position, que es en la parrilla de salida estar en las primeras posiciones. Y eso hace que la suma de todos los puntos durante ese año que ellos compiten los lleven a ganar ese premio, el Grand Prix. Fíjense ustedes cómo es de interesante y de minucioso lo que ellos hacen. Pero quería ejemplificar porque esto es precisamente llevar a un equipo de trabajo desde la planeación estratégica a la ejecución a través de todo lo que hemos hablado y de todas las estructuras y de todas esas herramientas que pueden ayudar precisamente a generar un equipo con madurez que puede generar esa diferenciación en relación al resto de organizaciones en su industria. Al fin y al cabo, existen 3 tipos de organización. Las que preguntan qué ocurrió, las que ven cómo las cosas pasan y las que hacen que las cosas ocurran. De mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Vamos a abrir entonces el espacio para preguntas y respuestas. Excelente, licenciado, le agradecemos mucho y tenemos tal vez algunas preguntas que que varias personas nos han hecho y quisiera por favor que nos apoyara de forma breve. Una de las preguntas es, ¿qué personas son responsables dentro de la organización de la planeación estratégica? Sí, algo muy importante es que recordemos que la parte esencial de la planeación estratégica es que las personas puedan adentrarse dentro de una cultura que está preparándose constantemente para la mejora, que está dotándoles de habilidades y de competencias.
Excelente. Licenciado, antes de avanzar a la siguiente pregunta, ¿dónde lo podemos seguir? Las personas que están hoy participando, 150 personas, y si quisieran saber un poco más de sus actividades, ¿podría compartirnos, por favor, sus redes sociales? Claro que sí, con mucho gusto. Yo estoy en todas las redes sociales como Marco Maldonado, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Por ahí va a ser un gusto poder compartir con ustedes y conocerlos. Muchísimas gracias. Voy a la siguiente pregunta, no sin antes decirle a todos nuestros participantes que esta masterclass de planeación estratégica es la experiencia NBS. Contamos con profesionales como el licenciado Marco, quienes todos los días hacen del proceso educativo de los alumnos de NBS de más de 10 países, pues hacen una experiencia completamente de éxito. Otra pregunta, licenciado Marco, es ¿cada cuánto se debe hacer una revisión del plan estratégico? Algo muy importante, qué buena pregunta, es poder hacerlo lo más frecuente que se permita dentro de la organización. Si es posible hacerlo cada mes o incluso cada 15 días. ¿Por qué? Porque en situaciones como la que estamos teniendo hoy por hoy de crisis, es necesario tomar decisiones rápido. ¿Y cómo se toman decisiones de forma rápida? Teniendo el conocimiento y teniendo los datos. Excelente. Y la última pregunta antes de dejar algunos comentarios finales a todos nuestros participantes. Esta pregunta me parecía muy interesante. La hacían en el chat y nos decían, en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de tanta turbulencia, ¿cuál es el tiempo de vida de la misión y misión de una empresa? Muy buena pregunta. Precisamente va muy amarrado a lo que les comentaba en la anterior. Hoy por hoy tenemos objetivos corporativos, tenemos una visión, tenemos una visión y una misión como tal, pero los planes deben de enfocarse en un FODA que nos dice, ok, antes esta era una fortaleza, pero ahora se convirtió en una debilidad, y por ahí les contaba el ejemplo de Kodak, porque nos ilustra mucho de decir, ok, tenemos una visión y una misión, probablemente esas no pueden cambiar constantemente, pero sí identificar dentro de lo que tenemos hacia la organización en habilidades adquiridas, en esas fuerzas internas, en esas fuerzas externas, dónde estamos parados ahora, y a través de eso hacer los ajustes necesarios para el planteamiento estratégico. Excelente. ¿Hay alguna pregunta adicional allí en el chat? Nos preguntan sobre vamos a ver, ¿un equipo puede también inspirarse en su marca y encontrar en ella su propósito? Nos pregunta Patricia. Totalmente, y qué buena pregunta. De hecho, en una de las diapositivas yo lo compartía. Tenemos que fortalecernos precisamente en la marca. Recordemos que hoy por hoy es parte de la diferenciación que se debe de generar. Apoyarse en la marca es crear un concepto alrededor de un producto o de un servicio. Muchísimas gracias, licenciado Marco. Y antes de despedirnos, quisiera invitar a todos nuestros participantes que deseen el próximo viernes. Tenemos otra masterclass, de este caso del área de tecnología, el área de Google Analytics. Vamos a aprender sobre cómo se hacen las mediciones estadísticas en Internet. Así que los invitamos, ya les estamos dejando en este momento el link en el chat para que se registren y participen de forma gratuita en todas nuestras actividades. Antes de despedirnos, licenciado Marco, en nombre del equipo de NBS le agradecemos su participación. Gracias por ser parte del éxito profesional que trasciende, y a todos nuestros invitados recuerden que NBS es pasión por la excelencia y cada uno de ustedes es parte de ella, haciendo y participando en estas actividades de cada viernes. Ya son 5,000 personas que han participado en nuestras actividades. Licenciado Marco, un espacio para despedirse, por favor, que tenga una buena noche. Licenciado Marco, muchas gracias por participar. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente felicitarlos por estos eventos que ustedes realizan, aportando valor a todas esas personas que siguen las redes sociales de NBS, a todas las personas que se conectaron, felicitarlas. Nada mejor que poder desarrollar habilidades y adquirir conocimientos en medio de esta crisis para precisamente generar ese valor agregado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado, y a todos los participantes. Van a recibir la presentación del licenciado, por supuesto, la presentación que ha utilizado en esta noche, y el video de esta sesión, de esta clase magistral, lo van a recibir en su teléfono celular para que puedan retomar y ver algunos de estos puntos. A todos,
Muchísimas gracias por haber participado y los esperamos el próximo viernes. No olvide registrarse para el evento, visitar el podcast de NBS, podcastnbs.com y el sitio web nbs.es. Seguirnos en todas las redes sociales como Escuela de Negocios NBS. Y recuerda, NBS es pasión por la excelencia y tú eres parte de ella. Muchísimas gracias y que tengan todos una feliz noche. En NBS queremos decirte gracias. Gracias por superar el tráfico, el clima y el estrés. Gracias porque después de una extensa jornada estás dispuesto a luchar por tus sueños. Gracias por tu perseverancia, tu compromiso y tu esfuerzo. Gracias por ser el mejor ejemplo para tus hijos. Gracias por demostrar que no importa el día, la hora o el lugar. Gracias por demostrarle al mundo que sí se puede y el miedo no es un impedimento. Gracias por tu actitud, por compartir con otros tus metas. Gracias por tomar la decisión de estudiar y de crecer como profesional. Gracias por permitirnos ser parte de tu vida. NBS, éxito profesional que trasciende.